No sin antes recordarles que apaguemos el micrófono y la cámara a fin de mejorar la calidad en la transmisión. Si desean realizar, la dinámica será la siguiente: la comisionada Marina San Martín realizará una exposición y al final de la misma, si gustan realizar alguna pregunta, las podemos ir recogiendo a través del chat o pedirme el uso de la voz, y en ese sentido yo estaría dando el uso conforme vayamos recibiendo la petición. Entonces, pues, ¿lista, Marina? Muy bien. Muy bien. Vamos al aire en 5, 4, 3, 2, al aire. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Justicia Inclusiva. El día de hoy tenemos la continuación de estos trabajos y tenemos la fortuna de contar con la presencia de la comisionada Marina San Martín, quien es una persona interesada, digamos, experta además en la materia, no solo en temas de transparencia, sino en esta materia. No entenderíamos una democracia inclusiva sin suponer la protección plena en el ejercicio de los derechos de todas y de todos. Esa debe ser la consigna. Ustedes han podido ver en las dos clases anteriores, digamos de manera general, los aspectos que hemos venido tratando en el seminario, pero el día de hoy haremos especial énfasis en las personas con discapacidad. Así que, si me permiten, leeré una breve síntesis de la comisionada San Martín, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y un máster universitario en América Latina y sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá, ambos en España. Se ha especializado en acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas. Fue secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información y Datos Personales con diversos comisionados del INAI, directora de Colaboración Institucional y Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia en la Auditoría Superior de la Federación. Es profesora de maestría y diplomados en dichas materias y cuenta con publicaciones en estos temas. Actualmente es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mejor conocida por todos nosotros como Info Ciudad de México. Es además articulista de opinión en La Silla Rota y en el periódico 24 Horas. Y actualmente podemos decir con mucho orgullo que forma parte de nuestros profesores invitados por parte de la Escuela Judicial. Así que, sin más preámbulo, cedería el uso de la palabra a la maestra San Martín. Muy bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro Camacho, por la presentación. Me honra muchísimo formar parte de, que me estén considerando como profesor invitado a esta Escuela Judicial Electoral, a la cual además a su institución le tengo mucho cariño, porque también en mi tránsito profesional pasé por ahí y pues obviamente al tribunal también le tengo mucho aprecio. Gracias también, y transmítalo por favor, Alejandro, a la doctora Gabriela Rubalcaba, la directora, y por supuesto a los magistrados, a todos ellos por la invitación, y felicitarlos por este trabajo que veo que están muy activos y tienen muchos seminarios de gran interés, que eran que yo si pudiera me metería a varios que tienen ahí de distintas temáticas que creo que son muy útiles. Y como bien decía Alejandro, celebro estas mesas que tienen que ver con el tema de inclusión, que incluso la última vez platicamos de justicia digital y Alejandro acuñó un término en ese momento de justicia inclusiva, y ahora lo veo materializado en estos trabajos que son muy importantes para que todos participemos. Comentarles, voy a presentar un PowerPoint que nos va a servir mucho para explicarles un poco la temática que vamos a abordar. Quisiera en términos generales platicarles que vamos a tocar pues, un marco normativo de la parte que tiene que ver con la prevención de la discriminación, porque pues al haber esta problemática no podemos hablar de inclusión. Después nos centraremos en la parte de discapacidad propiamente, y sin poderlo
dejar de llevar a mi terreno, pero que creo que les será muy útil también como tribunal, vamos a platicar de justamente cómo acceso y datos ayudan a esta parte de inclusión de todas las personas y en particular de discapacidad, para cerrar con unas herramientas que les traigo a compartir de unos portales en la parte de transparencia y de acceso a la información de cómo se han usado estas herramientas para poder ayudar a las personas con discapacidad, para que ustedes conozcan algunas de ellas, con independencia de que creo que en sus juicios ahora virtuales y en sus actividades, digo, nos obliga a todos tratar de generar medidas para que pueda todo el mundo tener derecho a lo que a las distintas actividades que realizamos, pero en particular ustedes en la electoral. Entonces, esa sería la dinámica. Hablaríamos un tiempo aproximadamente de la hora y un poco más, y luego abriríamos un espacio de preguntas y respuestas, como dice Alejandro, para que ustedes puedan intercambiar. Entonces, si les parece bien, damos por inicio. Denme un momento para ponerles la presentación que tengo aquí, dado que hace rato la probamos perfectamente, pero luego se nos esconde. Aquí está lista. Perfecto. Pues esta plática que vamos a tener el día de hoy la llamamos sobre personas con discapacidad, pero en el ejercicio de estos dos derechos, a reserva de que tocaremos varias partes, y estos dos derechos solamente sirven de marco para lo que es. A mí me gusta, como desde la vez pasada, traer algunas frases que siempre nos ayudan a reflexionar, y en esta ocasión les traigo una de Aristóteles que dice que el único estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y hablamos de igualdad en el tema de evitar que haya algún tipo de exclusión, de rechazo a cualquier persona que tenga alguna determinada condición, en el entendido de que podemos tardar en la discusión sobre igualdad y equidad, ¿no? Respecto de que la equidad tiende a que sí logremos que existan las mismas condiciones considerando ciertas particularidades de las personas, pero la idea es que no puede haber, como decía el maestro Camacho, una sociedad democrática si no existe garantizada un término de igualdad de condiciones a todas las personas. Este es el contenido que les platicaba yo que vamos a ver, el marco normativo, nuestros conceptos, un panorama estadístico que olvidé mencionarles que trae algunos datos interesantes del tema de discapacidad, nuestros dos derechos como habilitadores y protectores para que no exista esta discriminación no solo en discapacidad, sino también en otro tipo de condiciones, unos ejemplos de algunos mecanismos que se han utilizado en estas materias para poder hacer o incluir a las personas que tienen esta condición, poderlas incluir, y los retos y oportunidad. No podemos pensar en hablar del tema de inclusión, que ese sería nuestro primer eje y que probablemente lo tocaron en los días anteriores, y si no, sirve reflexionarlo y volverlo a tener presente, aunque repita quizá algunas de las cosas que hayan comentado los profesores que me han antecedido. El artículo primero, con nuestra reforma poderosa de derechos humanos que ustedes conocen perfectamente, en la reflexión de la lectura nos deja ver que todas las personas, todas, absolutamente todas, sin ninguna distinción, tendremos estos derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que somos parte. Por consiguiente, queda prohibida toda discriminación. No podemos entender el tema de discapacidad si no hablamos en la otra contraparte de evitar la discriminación por distintos motivos, y el propio artículo primero nos los dice: origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud. Digamos que también ahí puede haber un tema asociado a la discapacidad, opiniones, religión, preferencias sexuales, estado civil, cualquier situación, y no olvidemos el concepto de dignidad humana, que atente contra esa dignidad humana, que no nos permita ser nosotros, que no nos permita ser parte de esta sociedad con las características que tenemos. Hay una riqueza que debemos tratar de entender e internalizar como sociedad que, básicamente en esa riqueza, en la diversidad que tenemos cada uno está esa riqueza, y en la diversidad que tengamos en cualquier sentido. Todos tenemos los mismos derechos y entonces no podemos anular y menoscabar esas libertades y esos derechos. Eso parte de nuestro marco normativo, es este punto. Y un instrumento importante que ustedes también conocen, pero hay que tener presente para el tema de discapacidad, es justamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aprobó nuestra Asamblea General de la ONU en diciembre de 2006 y que firmamos nosotros en 2007. ¿Cuál es el propósito de esta convención, de estos instrumentos internacionales que, como ya dijimos con el primero, son parte de este bloque que tenemos de aplicación de nuestros derechos? No olvidemos que el primero constitucional
nos habla también de que cuando tengamos que hacer una interpretación, lo haremos con interpretación conforme, es decir, considerando tanto la Constitución como nuestros tratados internacionales, siempre en una manera de protección más amplia para las personas, en el principio pro persona. ¿Cuál es el objetivo? Que se promueva, se proteja por parte de las autoridades condiciones de igualdad para personas con discapacidad, y volvemos a la palabra dignidad humana, este concepto que es clave para este tema. ¿Qué compromisos genera esta convención y en el caso de México igual? Pues que debemos adoptar todas las medidas posibles, legislativas, administrativas y cualquiera, para que podamos hacer efectivos estos derechos, es decir, el tema de igualdad y evitar discriminación por discapacidad. Esto implica una serie de modificaciones a nuestras normas, considerar políticas públicas, programas, estos programas que ustedes mismos están teniendo también de capacitación, implementar temas en las instituciones para llevar a cabo esto y promover que en nuestras instalaciones existan mecanismos que faciliten a las personas con alguna discapacidad los accesos y sus derechos. Principios generales que trae esta convención. Respeto, vuelvo al mismo concepto, dignidad, autonomía individual, a la libertad de tomar decisiones. Y en la libertad de tomar decisiones entra el derecho de acceso a la información, que nos permite justamente tomar cualquier tipo de decisión y, por supuesto, también a las personas con discapacidad. Y que tengan esta independencia de poder decidir, hacer lo que ellos estimen y gozar a plenitud los derechos con las mismas situaciones de oportunidad. Que no haya, por supuesto, en el lado contrario, pues discriminación, que haya inclusión. Y este respeto a la diferencia, nos cuesta trabajo la diferencia. Y insisto, en la diferencia, en las diversidades está la riqueza pues, de todos los seres humanos. Nadie somos iguales a nadie. Y pareciera que no nos queda claro esa situación y que cuando alguien tiene una condición de algún tipo más evidente que para nosotros lo es, pues entonces quedaría excluida o afuera, como es este caso. Que tengas las mismas oportunidades, y esa es otra de las bondades que tiene el propio acceso a la información, quitar esas asimetrías y garantizar esa accesibilidad, esa posibilidad de participar en igualdad. Aquí habla también de igualdad entre hombres y mujeres, adicional al tema de discapacidad y considerando la parte de niñas y niños. Principios importantes que trae, y los marco porque estos se nos replican en las distintas normativas y en las distintas actividades que hay, y siempre vale tenerlos como marco referencial. Igualdad y, en contraposición, pues no, la no discriminación, ¿no? Todas tienen la misma protección y aunque cada quien seamos diferentes, lo que sí tiene que garantizarse es que todos podamos tener o gozar de los mismos derechos. Y en ese sentido está el concepto de accesibilidad, para asegurar que nuestro entorno físico, nuestro transporte, nuestra información y las comunicaciones, incluyendo los sistemas tecnológicos, y también paro ahí porque ahora, bajo esta nueva normalidad, estos son clave para generar también inclusión y tenemos que lograr que se camine hacia ese sentido, también participarían de esa accesibilidad en distintos espacios. Acceso a la justicia, que platicamos la vez pasada, es uno de los derechos principales que también nos arropa a otros derechos. Es clave que las personas puedan tener una justicia garantizada porque a través de sus defensas, a través de su ejercicio, pueden protegerse de otras diferentes situaciones. Y ese es clave también, que se garantice a las personas con discapacidad y, por supuesto, libertad de expresión y acceso a la información, derecho por el que nosotros velamos, que también les permite tomar esa libertad e independencia de decisiones que platicábamos. Pero por el otro lado, no solo tenemos acceso a la información, sino tenemos el respeto a la privacidad, que se va a traducir en estos datos personales y en esta parte de esfera íntima o personal de los individuos, donde no está la posibilidad de no quiero que te entrometas en mi espacio, y adicional ahí es clave el tema de cuidado de la información de alguien que puede ser sensible, como es el caso de si padece alguna discapacidad o alguna enfermedad o tiene alguna condición de salud. Eso no tendría que ser objeto, al saberlo, de ser discriminado. Es probable que tenga una discapacidad que no sea evidente a la luz, y de todos modos, aunque lo fuese, se tiene que proteger para evitar esa discriminación y ser parte, cuidar su dignidad humana. De ahí nos deriva lo que les decía, las leyes que nos rigen. Ley Federal para Prevenir y Eliminar esta Discriminación, de 2003. Pues, ¿cuál es el objeto específico? Tenemos una ley que de manera transversal nos corre a todas las actividades que realizamos cada uno de nosotros, ustedes en su institución, nosotros en la nuestra, y justamente busca evitar, a como dé lugar,
estas situaciones de diferencia entre las personas porque todos tienen los mismos derechos según nuestro artículo 1 constitucional. El Estado tiene que garantizar efectivamente esa libertad de igualdad. Todos los poderes tienen que eliminar o tratar de eliminar al máximo los obstáculos y fomentar que todo mundo participe y sea incluido en la toma de decisiones, incluido en el ejercicio de sus derechos. Por eso toca adoptar todas las medidas posibles y para que se garanticen estas libertades como ustedes lo ven aquí. No se van a considerar, y lo traigo a colación, como discriminatorias acciones afirmativas para promover la igualdad real, nos dice la ley, de oportunidades de las personas o grupos determinados. Esto quiere decir que luego pasa al revés. Se tienen que hacer una serie de acciones, como se llaman aquí, afirmativas, es decir, en el caso de las mujeres versus los hombres, muchas veces pasa eso. Nos decían en estas mesas de participación que si en alguna hay muchas mujeres y ya hay una exclusión hacia ustedes, ¿no? Y hay igual en la parte de que participe el sector, por ejemplo, los grupos indígenas, o que participen en sectores que de manera histórica han sido vulnerables o han tenido un espacio menor de participación. Esa parte para poder equilibrar la situación de igualdad no se consideran como discriminación. Por eso lo señalo con esta importancia. Y digamos que tampoco será discriminatoria cuando se tenga que hacer alguna distinción considerando ciertos criterios razonables, proporcionales y objetivos, como sería este caso también de las propias acciones. Y también parte de la interpretación que se tiene que hacer en materia de evitar discriminación es considerar los instrumentos y jurisprudencias internacionales para poder nosotros garantizar el principio pro persona, aquella interpretación que proteja más, en este caso, a los grupos que se vean afectados por conductas discriminatorias. Entonces, en este caso, a este tipo de grupos los que se colocan ahí. ¿Cuál es la autoridad que mide o que está pendiente del tema de discriminación? Pues ustedes la conocen perfecto, que es el CONAPRED, surge en esta ley, que es un órgano descentralizado, que está sectarizado a la Secretaría de Gobernación y que justamente hace sus programas, políticas, se encarga de promover esta parte de igualdad de oportunidades, de igualdad de derechos y a la vez también tramita quejas por posibles actos discriminatorios que se cometan, dado que como ustedes están viendo y son conocedores, por supuesto, del derecho, simplemente estoy haciendo un recuento de lo que ya están familiarizados para que vayamos cayendo en cuenta hacia dónde vamos a ir acotando en el tema de discapacidad. Traigo por eso estos conceptos que vale la pena también tener en el cajón pendiente siempre para entender y para poder acercarnos hacia dónde vamos del tema de discapacidad. ¿Qué entendemos por discriminación? ¿Por qué decimos que algo excluye a otras personas? ¿Es efectivamente una exclusión, una restricción, o que más bien yo tengo una cierta preferencia, ya sea porque haga un actuar o porque me quede sin hacer algo, con intención o sin ella, ¿no? Fíjense el tema, que no sea objetiva, racional, ni proporcional, y que esto obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, vulnere todo el tema de derechos y libertades de las personas. ¿Por qué? Por los motivos de que son diversos, por los motivos de que somos diferentes entre sí, por origen étnico, nuestro color de piel, el sexo, el género, la edad, discapacidades, etcétera, etcétera, que ven aquí, condiciones de salud, religión, cualquier característica que nos haga que como personas somos diferentes al otro y que por estas razones que son como los cajones que se han encontrado, que han generado discriminación, esas partes me quitan o me anulan o me excluyen de un determinado grupo o de una determinada posibilidad de gozar derechos y eso significaría discriminar de acuerdo a esta ley. Aquí tenemos una serie de motivos, ¿no? La preferencia sexual, está la discapacidad hacia dónde vamos, por embarazo, que ustedes también lo han visto, que las mujeres siguen siendo excluidas o relegadas por este tema, condiciones de salud, porque si tiene alguien algún padecimiento, pues qué es lo que pasa ahí, puede o no, ¿no? Digamos, no tenemos que recordar la película de Filadelfia, que ustedes la conocen muy bien, que fue un tema de condición de salud que efectivamente tuvo un despido una persona por la apariencia física, ¿no? En fin, todas estas características que nos parece que culturalmente se han generado por una serie de situaciones históricas y que nos parece que la gente por ser diferente o por estar en una situación diversa, pues no debería de tener los mismos derechos y eso es contra lo que nosotros tenemos que pugnar que no pase, ¿no? Como autoridades. Lo opuesto a eso es que necesitamos construir un concepto de inclusión. Y la palabra inclusión, como ustedes lo traen en su seminario de justicia inclusiva, es un enfoque positivo a esa diversidad.
porque la riqueza está en las diferencias individuales. Y mientras más diferentes seamos, debemos aprender a entender que eso fortalece nuestra sociedad, la enriquece y justamente fortalece nuestra democracia, como decía el maestro Camacho. O sea, ese es un poco el razonamiento en el otro sentido. De manera positiva, si hay una diversidad, eso nos fortalece, nos empodera, nos ayuda a mejorar, porque tenemos una serie de enfoques y visiones distintos. La gente puede ser ella. O sea, imaginen ustedes, y digamos, piensen que ustedes por alguna razón un día se levantaran y fueran vistos por todos extraños, todo el mundo se les quedara viendo y dijeran, bueno, pues, ¿qué pasa, no? Que un día se levantaran y todos están normales y ustedes tuvieran, no sé, un color de piel verde o tuvieran alguna cuestión en la cara, pero que ustedes se vieran al espejo y se vieran normales. O sea, imaginen eso, ¿no? O sea, pues, ¿cuál es el problema conmigo? Y que todo el mundo los viera raro, no los quisiera atender, no los quisiera tocar, no los quisiera ayudar, no les quisiera dirigir la palabra. Y simplemente eso sería terrible. Y que al revés, o sea, digamos que un día ustedes vieran a todos diferente o a algunas personas y también les generara eso. No habría esa riqueza en construcción de democracia. Creo que sería un ejercicio bien interesante pararse y uno verse al espejo y saber que, dice, pero si yo estoy normal, ¿no? Y normal lo pongo entre comillas, ¿no? Respecto del otro como me ve. Esta diversidad, por eso, como dice la UNESCO, es una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. Y pongo énfasis en esto porque aunque lo decimos mucho en el discurso, el tema es internalizarlo. Es decir, verlo todos al final, si nos pudiéramos saber, yo con estas pecas que tengo aquí, ustedes una cicatriz que tengo aquí, ustedes con las cicatrices que tienen, sus arrugas, ¿no? Digamos las canas, ¿no? Alguna marca que tengan. Lo escuchaba en esta película muy linda que está ahora en esta plataforma que todos vemos, ¿no? Que se llama Extraordinario y que si no la han visto, pues véanla, de este niño que tiene nació con un tema de salud, que lo han estado operando y todo el mundo lo ve raro y al final su propia mamá le dice que ese es el mapa, o sea, su cara es el mapa de su historia. Nosotros, cada situación que vivimos es el mapa de nuestra vida y eso tiene un valor. Y ese tiene un valor no solo para nosotros, sino que tiene un valor para la sociedad y creo que eso enriquece el tema. Entonces, ese es el enfoque. Digamos, al contrario, lo diverso se vuelve sumamente, digamos, atractivo, peculiar, enriquecedor y esa parte es el enfoque de inclusión. Construimos mejor si vamos juntos en ese respeto a la diversidad, como se dice aquí, en todos los sentidos. ¿Por qué es necesaria la inclusión? Pues porque eso nos hace un mundo más equitativo y más respetuoso de las diferencias. Uno de los primeros, creo que, pilares que tendremos que trabajar o que tenemos como sociedad es el respeto al otro, desde todos los sentidos, cómo piensa, qué ideología tiene, cuál es su creencia, cómo decide caminar, cómo decide vestirse, cómo decide hablar. Es decir, el respeto es la misma exigencia que yo también esperaría en esa aceptación y en esta construcción. ¿Y por qué es un tema tan terrible? Pues porque todos queremos pertenecer a determinados grupos y formar parte de la sociedad. Y esa diferencia es la que a veces genera la exclusión de derechos y tú sí, tú no, y eso es muy negativo, digamos, en la construcción social, lo hablo netamente, y que nosotros como autoridades lo que hacemos es que en términos de derechos logramos que la gente participe de manera igual, por eso en la norma están. Pero la narrativa que estoy haciendo es un tema de comportamiento social, ¿no? Lo veíamos en una de las mesas, en una mesa que me tocó participar en un foro de constitucionalistas con una de sus colegas, la magistrada de la Sala Especializada de Libertad de Expresión. Platicábamos un poco de este tema de los memes, de este tema de las burlas, ¿no? Y cómo ese tipo de temas también impactan en la parte de discriminación. Se trata de que todas las personas no las etiquetemos, como estamos mencionando ahora, ni queden excluidas por un tema de ser distintas. Y este tema de equidad logramos equilibrarlo, logramos mantenerlo a través de un concepto que se llama ajustes razonables también, que implica que todos participen en la sociedad. Entonces, ¿qué sería una sociedad inclusiva? ¿De qué estaríamos hablando de una sociedad inclusiva para podernos decir con afirmar que lo somos? Porque reconocemos a todas las personas con el mismo valor por ser seres humanos. Este concepto, si nos detenemos a internalizarlo, no simplemente escucharlo, fíjense lo poderoso.
Podríamos llamarnos inclusivos cuando digamos que todas las personas tienen el mismo valor. Tan solo que tengamos que escribir que todas las personas tienen el mismo valor, está terrible, porque estamos partiendo de que no lo tienen. Entonces tenemos que narrar lo que lo tienen por ser seres humanos. Todos lo somos. Entonces, en ese tenor, no tendríamos que marcar un concepto de que las personas estamos reconociendo que tienen el mismo valor, que ya lo tienen. Es decir, simplemente está ese valor que tenemos como seres humanos. Entonces, una sociedad inclusiva tendría que dar por sentado ese concepto, más bien lo pondría yo así, en un sentido de ya ni siquiera tener que mencionar qué eso significa, sino que en la realidad ocurriese con la manera en que se dan los hechos y las garantías para todos. La inclusión social, por eso, es un proceso que nos permite a todos los integrantes de la sociedad participar de manera equitativa en todos los ámbitos, estar en lo educativo, en lo laboral, tener las mismas oportunidades económicas, generar este tipo de espacios de equidad en los distintos derechos que se entrecruzan y que se interrelacionan. Reconocer que hay grupos sociales distintos. O sea, la realidad es que aunque yo les comente que el concepto de sociedad inclusiva debería de estar por sentado, la realidad es que hay grupos distintos y que cada uno por su condición o por su característica, pero no lo quiero mencionar como pareciera de estos grupos son color verde, estos grupos son morados, estos grupos son amarillos, sino simplemente porque sean, ay, es que este es amarillo, tiene menos valor que el verde, sino en el sentido de que esa diversidad está, habrá coincidencias entre ellos y para cada uno tendrá necesidades distintas. Pero mi enfoque que yo me pongo de lente es que es igualitario. O sea, es decir, los veo de la misma cosa, tú tienes esta necesidad, tú tienes esta necesidad, como cuando uno estuviera dándole clase a los alumnos y cada uno es peculiar y tiene sus características y aprende de distinto modo. Pero nunca dejan de ser alumnos, es decir, nunca dejan de estar participando en un mismo espacio. Ese es un poco el enfoque de inclusión. Una sociedad inclusiva entonces nos dispondrá y habilitará mecanismos, como dice aquí, para que esas garantías de derechos humanos, ese cuidado de la dignidad, funcione con este lente que les comento, que todo mundo pueda estar sintiéndose satisfecho, participando, digamos, en este ejemplo de la clase, aprendiendo de igual manera, aun cuando tengan características diversas. Creo que ese puede ser un ejemplo que nos puede dar claridad, lo que hacen los profesores con los chicos que tienen y las niñas de distintas características, pero que al final todos están en ese mismo barco con esos mismos derechos. Entrando ahora sí a la parte de discapacidad, porque no podíamos entrar directo sin entender este primer panorama de discriminación, de inclusión y cómo estamos construyendo la garantía para todos de manera en equidad. ¿Qué entendemos por discapacidad? Es una consecuencia porque se presenta en una persona así este concepto está tal cual de este diagnóstico que estoy marcando, una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con barreras que le impone su entorno social, dice, puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones. Es decir, yo tengo una deficiencia, la palabra no me parece muy afortunada, pero está explicada en este diagnóstico, es una limitación, pensaría yo. Hay un tema que me impide interactuar en mi entorno social igual que el resto, y eso me genera una barrera porque el entorno está hecho para el resto y no está considerando esta característica, y eso no hace que yo pueda participar de manera igualitaria. Entonces, una persona con discapacidad sería alguien, y esta definición también está aquí, que por una razón congénita o adquirida presente este limitante, una o más limitantes físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, ya sea de forma temporal o permanente, que justo al interactuar, como señalamos aquí, con esas barreras que le da el entorno social, no puede incluirse plenamente ni participar con los demás de manera igualitaria. Es decir, yo tengo una razón que, ya sea porque así nací, o bien porque hubo algún incidente que ocurrió en mi vida, este mapa que les decía yo que me construye desde que nazco y que me hace parecer o ser de un modo, o bien que en el camino se fue acomodando el mapa de mi historia sobre mi persona. Y eso hace que tenga una serie de características específicas en mi persona, físicas o mentales, que eso, frente al entorno en el que normalmente me desarrollo, no, pareciera que no embono, pareciera que no está hecho adecuado para que yo pueda relacionarme plenamente con el resto.
Y esas son esas barreras que se construyen y que nosotros tenemos que identificar para romper y facilitar. Y el tipo de discapacidades que nos marcan o que están enunciadas en estas lecturas y en estos documentos en general como categorías es motriz, del habla, visuales. Paso a ellas que están en esta lámina para explicarlas a la par que las mencionamos. Motriz, no puedo caminar o moverme, subir o bajar. Es una categorización simplemente para mostrar este tipo de barreras a las que las personas nos podemos enfrentar. Y valdría la pena hacer la reflexión en este tema de diversidad y de parte de inclusión, que aunque muchas veces yo misma en nuestros propios derechos de acceso a la información y datos comento con servidores públicas que siempre seremos ciudadanos, en el tema de derechos, qué importante es ponerse en los zapatos de la otra persona. Cómo pensar qué estará pensando el maestro Alejandro, cómo al maestro Alejandro que se ponga en los zapatos de Marina, yo en alguno de los que ustedes está escuchando, pero pensar en el tema específico que nos toca este día de discapacidad. Tomen un momento, como les decía, que se levanten un día y que piensen que su vida era de un modo y al otro día puede cambiar radicalmente, porque sufrió alguna condición inesperada en su realidad y les cambió el entorno. Y una serie de comportamientos y paradigmas que teníamos, ahora resulta que tenemos otros y nos enfrentamos a una realidad distinta o a alguien que nos es cercano. Y en esa reflexión probablemente seamos empáticos con la otra persona, dado que la estamos padeciendo o dado que tenemos a alguien muy cercano que también la padece. Pero no tendríamos que llegar a ese pensamiento para entender la diferencia del otro y saber este tipo de limitaciones que tiene respecto de su entorno. Y entre ellas son estas. Una, para moverse, para caminar. Piensen cada una de ellas, ahora que estamos leyéndolas con detalle, ¿qué pasaría? Y si estuviéramos físicamente, probablemente haríamos un ejercicio de cada uno tener esta condición, ¿sí? Interactuar unos 10 minutos, 15 minutos, tapándole a alguien los ojos, a alguien amarrándole la mano que no pudiera moverla, a alguien que no se pudiera levantar de la silla y empezar a interactuar entre nosotros respecto del entorno en que estamos. Por ahora en este entorno virtual, imaginémoslo, pero ahora voy también, porque justamente este entorno virtual, si se aprovecha bien, puede quitar estas barreras. Que alguien no pudiera hablar, que alguien no pudiera escuchar, le pondríamos unos de estos tapaoídos, ¿no? Y de manera intelectual, ¿no? Le diríamos a una persona ciega, o sea, tápate por completo, ¿no? No puedes tú tener un funcionamiento normal y empezaríamos a interactuar a ver qué limitantes vemos en nuestro entorno y cómo probablemente entre nosotros descubriríamos la manera de respetarnos mutuamente y encontrar espacios para que podamos lograr los mismos objetivos y tener las mismas igualdades de oportunidades. ¿Cuál es el panorama estadístico? Es decir, ya vimos y hemos sensibilizado, espero yo, en esta primera parte, los dejo reflexionando con esta última lámina, de qué pasaría, imaginen por un momento si ustedes no tuvieran alguna de estas posibilidades, es decir, que no pudieran hablar, que no pudieran escuchar, que no pudieran ver, que no pudieran moverse, y qué pensarían al respecto. Pero ¿cómo estamos en estadísticas y números? Y traigo números generales. A nivel mundial, y digo, tengo datos distintos en los que logramos recabar de distintos años, pero nos permiten darnos un panorama de cómo estamos. En 2010, más de 1,000 millones de personas vivían con alguna discapacidad, 15% de la población. Nos puede parecer mucho o poco, quizá poco. Yo les puedo garantizar que la persona que la tiene no creo que le parezca poco, pero ese es el porcentaje para tener claridad de datos donde estamos. La población que tiene alguna discapacidad en América Latina y el Caribe, 66 millones de personas en nuestra región, digamos. Es un 12.6% de nuestra región quien tiene algún problema de discapacidad. Son más mujeres que hombres los que viven con discapacidad. También en este estudio del BID no lo dice, teniendo el dato solamente la mención general. ¿Qué tipo de discapacidades se observan más? Visuales, mucho, de movilidad y problemas auditivos. Obviamente también los problemas auditivos se van presentando de manera más común porque conforme avanza la edad y la gente es mayor, también tiene estos padecimientos. Entonces también este tema, fíjense cómo empezamos a tener varios criterios de posibles de discriminación o que tendríamos que cuidar, la edad, ¿no? Y luego esto, cómo nos va generando la condición de salud, otro tipo de temas
que podrían cruzar en el de discapacidad. En términos educativos, el 25% de los niños y las niñas con discapacidad tienen un acceso a la educación y solo el 5% finaliza educación primaria. Ahora, digamos, con tecnologías de la información, pues esperaríamos que pudiera llegar a más sitios, aunque ahí podríamos hablar y echarnos otra sesión respecto del acceso a las tecnologías. Pero bueno, dejo el dato. 3% de las personas que viven con algún tipo de discapacidad en esta región tienen acceso a los servicios de rehabilitación. Nada más. 3 tienen un alto nivel de dependencia de otras personas para realizar las actividades vitales, que eso también es otra de las características, recordarán al empezar la charla, que se busca para evitar temas de discriminación, tratando de lograr que la gente pueda tener un mayor grado de independencia. Alrededor de 70 millones de personas necesitan una silla de ruedas y solo la obtiene un 5 o 15%. En empleo, y este es un dato importante, el 6% de la población de 13 a 19 años en nuestra región de América Latina tiene al menos una discapacidad, es decir, 6.5 millones de jóvenes. Lo traigo a colación hoy, que es justamente el Día Mundial de la Juventud. Los jóvenes de 24 a 35 años, la tasa de empleo para hombres con discapacidad es 24% más baja que para quienes tienen, no tienen una discapacidad, es decir, hay una tasa, digamos, padecen más tema de desempleo y las mujeres todavía más, ¿no? La discapacidad, entre las personas con discapacidad que tienen un empleo, también hay otra distinción, es decir, consiguen menos empleo, sería el razonamiento, las personas que tienen discapacidad que las que no la tienen, y por supuesto quienes la tienen y tienen un empleo, los salarios son más bajos. Un estudio del BID nos dice que países como Costa Rica, Chile y México estima que incluir a las personas con discapacidad en el mercado laboral puede aumentar el PIB un 2 y 3%. Habría que pensar también en estos temas. ¿Y cómo las TICs pueden ser facilitadoras para las personas con discapacidad? Se puede aprovechar y potenciar. Las tecnologías de la información son una plataforma más, una herramienta más que nos permite mejorar o tendría el objetivo de facilitar derechos, no someter ni sacrificar los derechos. Y entre ese sentido, las tecnologías, por ejemplo, para alguien que tiene un problema de movilidad, puede ser más pertinente tenerla a la mano si tiene obviamente el acceso a Internet, si tiene, por supuesto, no tiene grado de analfabetismo digital, ya lo venció y puede relacionarse. Digamos, ustedes no podrían saber si yo tengo un problema de discapacidad motriz, porque estoy aquí platicando con ustedes desde mi casa y ustedes desde su espacio también, y a lo mejor si tuvieran alguna otra limitante, la propia computadora los deja estar aquí sin mayor problema. Entonces, habría que pensar cómo las tecnologías nos ayudan también o nos acompañan para reducir esa brecha. Fíjense, este análisis, aunque no tenemos el dato exacto, sí está la afirmación de los estudios, que muchas veces las personas también que son de pueblos indígenas o grupos de bajos ingresos, pues parecieran más propensos a tener problemas de discapacidad. Y no quiero que el razonamiento se entienda que porque pertenecen a un grupo indígena es que tienen discapacidad. No, es que al final, es como dice aquí y como se afirma, hay un círculo vicioso, donde el tema de quien es más pobre puede tener un riesgo mayor de discapacidad. No es necesariamente que sea exacto que así ocurra, pero cuando tú tienes una condición de pobreza, evidentemente tus servicios de salud o el acceso a ellos son menores, o los empleos que realizas quizás sean de más riesgo, y al final o tienes algún tema hereditario que no pudiste atender y eso se generó en un problema, y eres más propenso a tener un tema de discapacidad, y a la par la gente que tiene discapacidad, como decíamos, dado que no tiene los mismos empleos ni las mismas oportunidades, pues tienden a ser más pobres. De tal manera que se refuerza el círculo de una manera espectacular y terriblemente discriminadora. Para las personas que tienen esta discapacidad, una manera de escapar de la pobreza, pues es que tuvieran educación de calidad, un trabajo decente y servicios públicos que rompieran esas barreras. Hay un problema también de costos para atención de tratamiento de las personas que tienen alguna discapacidad. Y tenemos aquí un dato de la encuesta mundial de salud. Una persona con discapacidad en un país de ingresos bajos o medios dedica el 15% del gasto familiar a costos de atención médica. Eso es, imaginen eso sumado al resto de gastos de una persona. Y este dato no quería dejárselos de compartir porque tiene que ver con el tema de mujeres. Y muy probablemente ustedes lo sepan, que aquellas personas que luego están en instituciones psiquiátricas sufren abusos sexuales justamente por esa discapacidad que tienen mental o de no estar en el uso de sus facultades plenas, y mucha gente se aprovecha de esa situación.
y aquí tenemos un dato muy revelador, que más del 40% de mujeres ha tenido estos abusos sexuales. Las niñas y mujeres que tienen discapacidad en América Latina también enfrentan niveles de violencia. Es decir, cuando alguien padece un tema que lo limita, y como ustedes saben, en esta parte de violencia que tiene que ver con relaciones de abuso de poder, pues obviamente hay un sometimiento y un aprovechamiento y abuso de una condición, cuando alguien tiene una condición de vulnerabilidad. Y estos son los datos muy, muy terribles. Más datos, ¿no?, de la población en 2018, ya más cercanos, que están en esta encuesta de ENADIT. 6.3% de la población en México discapacitados, 7.8 millones de habitantes. Aquí pueden ver la estadística, cuántos hombres, cuántas mujeres, hay una relación cercana entre unos y otros. ¿Qué tipo de discapacidades con mayor frecuencia? La mayor para caminar, después visual, otro menor para aprender, recordar o concentrarme, algún otro sector en auditiva, y así van los porcentajes bajando, según el tipo de discapacidad, que lo tienen ahí. No quería dejarles de traer el mapa. Igual en la encuesta nacional sobre discriminación en México de 2017 se reporta que el 28.9% de personas con discapacidad había sido objeto de discriminación o había experimentado esa discriminación. Y de las personas, de las cuales de ese porcentaje, más de la mitad consideró que pasó esa discriminación por su condición, por su deficiencia, principalmente en servicios de salud, o en el transporte, o en su familia incluso. 48.1% de personas con discapacidad a las que se les preguntó manifestaron que no se respetaban sus derechos. No dejen de ver, y se los compartiré si Alejandro me lo permite, la presentación, para que si les sirve la tengan. Este mapa, pasaré muy rápido, pero esta herramienta es bien interesante, que tiene la Comisión de Derechos Humanos con la UNAM, que hace varios cruces sobre el tema de discapacidad y digamos cuántos programas hay por cada estado, y tan solo en un mapa que traje aquí, el porcentaje de población que ustedes ven ahí según los estados son los que piensan que en su estado hay un problema de que no está ajustado el entorno en calles, instalaciones y transportes para atender a personas con discapacidad. Y aquí se ve quiénes son los que creen que tienen más que los que tienen menos. Igual en este caso, pero aquí tiene que ver con cuidados, terapias y tratamientos. Este es el porcentaje de la población que piensa que el problema de las personas con discapacidad tiene más costos en ese tema. Los verdes, digamos, o los azules, los que ven ahí, digamos, ahí van marcando los porcentajes. Esta sería mi introducción, y de manera, paso ahora al acceso a la información. ¿Y por qué estos dos derechos, acceso y datos, nos sirven para evitar discriminación? Eso es uno de sus principios. Sin información no podemos tomar decisiones, y sin tomar decisiones con sustento o de manera sólida, nos cuesta más trabajo poder saber qué vamos a hacer, incluyendo a todo tipo de personas, y entre ellas las personas que padecen alguna discapacidad. Ellos necesariamente, como a cualquiera de nosotros, les tenemos que garantizar este derecho que tenemos los sujetos obligados, o sea, autoridades gubernamentales, personas que reciben recursos públicos o hacen actos de autoridad, para que puedan tener acceso a información de programas distintos, qué tipo de infraestructura tengo, pero adicional, eso es lo que ellos de información les puede servir: programas de salud, atención, laborales. Piensen en la cantidad, y específicamente para este grupo, de información rica y posible a la que podrían acceder de manera muy, muy amplia. Pero el problema que también nos enfrentamos, que es la parte final que vamos a platicar, es qué estamos haciendo nosotros como instituciones para que las personas no les genere una barrera ejercer este derecho, que serían dos cosas. Es decir, este derecho habilita a las personas con alguna discapacidad para poder preguntar temas que les son de interés y temas que les ayude a equilibrar su situación. Y esa parte no podemos dejar de garantizarla. Pero el problema es que si tampoco lo pueden ejercer, pues estamos en el peor de los mundos. Entonces son dos enfoques, pero en este momento me centraré en la información que a ellos les interesa, la que podrían ellos usar para poder ejercerlo. Entonces, esa es toda aquella que tengan las entidades gubernamentales que les sirva para potenciar sus derechos y reducir al máximo cualquier barrera o limitante que les genera esta condición especial que tienen, ya sea por alguna situación, porque fue congénita o porque al final se presentó en el camino. Estos derechos, el derecho de acceso a la información es sin duda un derecho llave. Es un derecho que sirve, como dice aquí en la lámina, con una llave para abrir otros derechos. Cuando yo tengo información, como dicen estos autores, tiene un valor propio en sí.
Sí, porque tomo decisiones con esa información. Pero es un presupuesto necesario de otros derechos, porque la doy por sentado, digamos que sería mi basamento. Para la justicia necesito saber cosas para ver cómo la voy a ejercer. Necesito insumos, qué pruebas voy a aportar. Si quiero tramitar una pensión alimenticia, muy probablemente pida los recibos de pago de mi expareja y que trabaje en el servicio público y ahí me van a servir de prueba para. Si yo quiero saber dónde voy a comprar una casa, necesito tener información para decidir en dónde me voy a instalar. Y en el caso de las personas con discapacidad, pues saber qué tipo de beneficios o mecanismos hay, si en ese edificio hay infraestructura adecuada para que yo pueda participar ahí, si tengo o comprar ahí, si tengo alguna discapacidad motriz, o si tengo alguna posibilidad de empleo para alguien que tenga, una persona que tenga poca movilidad, pues qué tipo de características de empleo o de posibilidades laborales hay en un sitio para poder yo participar también. En fin, la información tiene un valor no solo propio, sino instrumental que potencia otros derechos. Y por eso es fundamental, y uno de sus principios, además de evitar la discriminación, me ayuda a mí justamente a romper estas barreras, más allá de que también me sirva de control del poder público, en el ámbito individual, en el ámbito de utilidad personal, me ayuda a romper estas barreras. Por eso tiene estos beneficios que no dejo de marcar, más allá de que van a haber varios beneficios mencionados de lo público, porque justamente con información, al tener más datos, más solidez, más conocimiento de las cosas que ocurren a mi alrededor en mi comunidad, participo mejor y al participar, digamos, activo los mecanismos en la democracia. Más allá del día electoral, ¿no? Sigo yo incidiendo y exigiendo autoridades y empujando. Pero en la parte individual, a mí me sirve como un insumo inmediato para tomar mejores decisiones y hacer efectivo otros derechos, como lo estamos haciendo aquí, y dice también, me reduce asimetrías. Al tener yo las mismas posibilidades de información que todos, también me reduce no solo asimetrías informativas, porque puedo saber lo mismo que ustedes saben, o cualquiera de ustedes puede saber lo mismo que lo que yo sé, salvo porque haya excepciones, ¿no?, de la norma, en fin, pero no por un tema discrecional, y a la vez me puede reducir asimetrías de barreras esta información poderosa. Marco aquí una serie de principios que solo dejo en la lámina y marcar. Ustedes verán que hay unos con otro color que son en los que me centraré principalmente, porque este derecho, en particular el de acceso a la información, se rige por una serie de condiciones para evitar justamente discriminación, obviamente que sea sencillo, fácil, que las personas no tengan que hacer una explicación jurídica sofisticada, sino que se les supla la queja, que sea gratuito, y otros específicos de acceso de que si tengo facultades, se dice que existe la información, que no son materia de esta conversación. Entonces, solo de estos principios traje o rescato los siguientes, que son donde me quiero centrar, que tienen que ver con el tema de discapacidad. Igualdad y no discriminación, igual que la ley que ya mencionamos, igual que la convención y que todo. Tengo que asegurarme que cualquier persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información. Y para asegurarme tengo que evitar barrera cualquiera de lengua, de algún tema tecnológico que no le permita usar y, por supuesto, algún tema de discapacidad. Por eso, en el principio de igualdad y no discriminación, tengo que trabajar en dar accesibilidad, garantizar que estas personas que tienen alguna condición puedan ejercer de forma independiente el derecho tanto de acceso a la información también como de protección de datos. Hay unos lineamientos que mencionaremos en breve de accesibilidad que tiene el INAI, publicados en 2016, que están vigentes, donde habla justamente del tema tanto de dar facilidades para la lengua indígena como para el tema de accesibilidad y el tema de personas con discapacidad. Y entiende accesibilidad como una serie de medidas pertinentes para que se pueda ejercer este derecho en particular por quien sea, con las mismas condiciones y de manera independiente, sin que haya barrera técnica, física, cognitiva, de lenguaje, etcétera, ¿no? De sus instalaciones, en sus sistemas, etcétera. Formatos accesibles, nos habla de este concepto también. Es una manera en que yo pueda facilitar la información o proporcionársela de tal manera que sea viable y cómoda para quien me la está pidiendo, que tiene esta discapacidad. Me estoy centrando, como lo ven ustedes, ya no propiamente al tema de acceso a la información, del ejercicio de derechos de pedir, cómo tendría que lograr esa persona pueda ver esa información, y para eso tengo que considerar un formato accesible en el que conste que yo trate de proporcionársela.
El ajuste razonable, que es un concepto que también viene en la ley para prevenir la discriminación, también lo trae o lo replica la Ley General de Transparencia, como este concepto relacionado para garantizar que las personas con discapacidad tengan esta igualdad en sus derechos, yo como autoridad tendré que procurar hacer las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no me impongan una carga desproporcionada o indebida, a las personas, que no les afecten sus derechos y que tengo que tratar de lograr adaptar esta situación. ¿Por qué pongo esta idea junto con esta imagen abajo? Este es un tema complejo de implementación en las instituciones, dado que no se puede trasladar el costo de hacer un ajuste razonable al solicitante, en este caso al titular del derecho. Entonces es una cosa que tengo yo que asumir y ajustar como autoridad. Y en el tema del limitante de recursos, una idea razonable que ustedes pueden usar y que se las dejo ahí en el tintero, son unas estrategias que se llaman estrategias de gobierno abierto. Son mecanismos donde se habla la ciudadanía con el gobierno, porque hay sectores de la población, organizaciones civiles, que trabajan con determinados grupos, ¿no? Indígenas, no sé, mujeres en reclusión, madres solteras, simplemente mujeres, ¿no? Personas con discapacidad y los distintos tipos de discapacidad. Entonces, ellos son los que mejor conocen, y las personas que lo padecen, sus necesidades y cuáles son las alternativas viables para. Nos pasó un caso en el Instituto de Transparencia, en el que yo trabajé por un largo tiempo, como ya lo escucharon ahí, y cuando estaba en la parte de sociedad civil, nosotros teníamos un solicitante, un interesado, que luego era recurrente, que era una persona invidente, e iba al centro de atención a la sociedad a preguntar, y pues literalmente ahí todo el mundo hacía lo posible y le anotaba la solicitud que él dictaba, ¿no? Pero si lo piensan, él confiaba en que le estaban pasándole la solicitud entera, pero podía no haber sido, en fin. Total, participó en un concurso que se hizo como de ensayo y mandó su ensayo, y bueno, pues total, al final obtuvo un premio. Y nosotros en esta ingenuidad, pensando en tratar, ¿no?, de colmar hacer el ajuste razonable, le entregamos el diploma, se tradujo en braille. Y él muy amable nos dijo, y eso es muy usual, ¿no?, en el tema visual, no, pues dáselo en braille, porque pues, si es invidente, seguro el braille ya colmó. Pero resulta que él mismo nos dijo que muchas personas que son invidentes, pues no saben ni leer ni entienden el braille. Entonces, muchas veces es importante tener claro eso, porque a veces invertimos un recurso o hacemos un costo tratando de colmar una necesidad y ni la colmamos y también se desperdició el recurso. Entonces, las estrategias de gobierno abierto les pueden ayudar, ¿no? En ese sentido, a hablar, ¿no?, con el otro y ver qué opciones hay, ¿no? Más allá de que el intercambio también institucional funciona, pero se las dejo en el tintero. Suplencia de la queja y gratuidad, es decir, aunque parezcan principios que aplican a todos, en el caso de personas con discapacidad creo que habría que tener más en cuenta qué es lo que ellos quieren y cómo lo quieren, entendiendo su condición. Y obviamente tenemos que garantizar, y va ligado a los ajustes razonables, la información no se cobra más que la modalidad de entrega. Y en la modalidad de entrega también habría que tener un ojo si alguien padece una discapacidad. Entonces, simplemente para tener mapeados esos principios, pero con un lente no solo general de todas las personas, sino con discapacidad. Por supuesto, el pro persona, que tanto en todos los procesos constitucionalmente está mandatado, y por supuesto en el nuestro también, de favorecer la interpretación más amplia, y el de máxima publicidad, de garantizar que las personas tengan la mayor información posible, que este es un principio que por supuesto aplica a todos, pero que en la parte de discapacidad sin duda no escapa, salvo aquellas excepciones que se tengan estrictamente necesarias. ¿Cuáles son las maneras en que nosotros tenemos que garantizar a cualquier persona, y en específicamente a las de discapacidad? En solicitudes de información, tenemos que lograr ver cómo hacemos para que ellos puedan hacerlas sin limitante. En la consulta de portales de obligaciones, y las solicitudes obviamente se hacen también por internet, y ahí ayudar, como era el caso que yo les ponía. En los portales de internet, donde se han puesto una serie de componentes para facilitar, por ejemplo, temas visuales, ¿no?, auditivos, y que pueda haber al menos ir garantizando poco a poco. Y por supuesto en los medios de defensa. Parte de los lineamientos que les comento, y en la ciudad, no tiene que ver con discapacidad, pero una de las reglas para grupos vulnerables, por ejemplo, es la traducción en lenguas, ¿no? Ese es otro tema, pero ahí
hay una peculiaridad de un grupo y eso se tiene que garantizar y se tendría que traducir. Bueno, pues igual, si hay algún ajuste razonable, habría que tomarlo en cuenta también en el medio de defensa. Y lo pongo ahí porque, aunque esté yo platicándoles el símil de lo mío, digamos, en acceso, ustedes cada parte de esta la pueden trasladar en sus propios procesos. También como autoridades tenemos la obligación de garantizar esas condiciones de accesibilidad y a la par, pues, tejer con otro tipo de estrategias, ¿no? Generar convenios de colaboración, cómo le hacemos en la resolución de nuestros recursos, en las políticas que vamos implementando de transparencia, en las recomendaciones que hacemos a sujetos obligados, y estas funciones, aunque son específicas para el campo que yo trabajo, en el caso de ustedes electorales, estoy cierta que tendrán las mismas, o sea, digamos, en el ámbito de su competencia, pero el enfoque del ojo de ver cómo garantizo a las personas con discapacidad sus derechos políticos está sin duda ahí. Les comparto estos lineamientos que les pueden también servir, a pesar de que hablen propiamente en el tema de información, porque son los que ha publicado el INAI y que tiene que ver con generar no solo información en lenguaje sencillo y traducción en lengua indígena, sino también propiamente en accesibilidad. Y establece una serie de características que la propia unidad de enlace tiene que cumplir, ¿no? Generar en sus espacios, en sus instalaciones, posibilidad para que las personas puedan consultar y tanto los portales, hacer solicitudes, interponer medios de recursos en las instalaciones físicas, como también ayudarlos o asesorarlos en el camino. De igual manera, si hay una imposibilidad de atender el ajuste razonable que se pide o la situación de discapacidad, se tiene que justificar y se tiene que fundar y motivar ante el Comité de Transparencia, y él resolverá a ver si no hay alguna manera de atender el mecanismo que pide el solicitante, y si no hay, a ver si hay algún otro mecanismo alternativo, tratando de lograr al máximo que se acerque al original. Y la persona se puede quejar si no ocurre eso, y ya la autoridad valorará si era posible o no, porque también hay una carga ahí de procurar lograr esa accesibilidad. No es un tema, obviamente, por los mandatos que se tiene, pero en el entendido de que se trata lo más posible de llegar ahí. Y aquí se mencionan algunos ajustes razonables de manera no limitativa que se podrían hacer o que se tienen que hacer en estos lineamientos. Que si yo voy a consultar de manera directa una información, pues me den un espacio donde yo pueda entrar, ¿no? Si traigo una silla de ruedas, pues un espacio en el estacionamiento, que me den una serie de apoyos si tengo poca movilidad con los archivos, en la parte electrónica que también me ayuden. Si se trata de una gente que necesita un perro guía o un animal de apoyo, permitir el espacio al animal que lo acompaña para que lo pueda auxiliar y no dejarlo afuera, ¿no? Como luego muchas veces ocurre. Facilitar el acceso a documentos e impresiones en un formato a lo mejor de letra más grande. Entonces, les dejo aquí estas ideas en la parte, por ejemplo, del lenguaje de señas, ¿no? También, ese también es importante. O sea, una serie de mecanismos con el ojo de atención a cualquier limitante por discapacidad en la medida de lo posible, ¿no? Altura de escritorios, equipos de cómputo y ayuda que se requiera. En el caso de la unidad de transparencia, también, es importante porque dice, después de que yo informé si puedo o no atender el ajuste razonable que alguien me pidió en este proceso de acceso a la información, también se tiene que analizar si al dar eso representaría una amenaza a la salud o no. O sea, digamos, serían excepciones por las que yo podría justificar que no puedo atender el ajuste razonable, o porque voy a alterar completamente la información en la manera en que está para poderla trasladar a la manera en que la quiere esta persona, o bien porque hay una carga financiera o administrativa excesiva, que eso también, como queda en la ley, es tratar de lograr el ajuste razonable considerando toda la parte presupuestal. Lo que no puedo hacer es trasladar el gasto o el costo a la persona que está solicitando. Eso es importante tenerlo presente. Esto es por lo que hace a datos personales, que espero les haya dado un panorama de nuestros procesos, que ustedes puedan jalar a sus propios procesos y también lo tengan en cuenta en el trámite del propio derecho de acceso que a ustedes les toca en el día a día. Ahora, en datos personales, que es la otra cara de la moneda. Esta es la información, decíamos, de acceso que todas las personas con discapacidad pueden potenciar sus derechos y cómo puedo ejercerlos o cómo puedo ejercer ese derecho yo como persona que tiene esta condición. Pero en el caso de datos personales, este derecho es también llave, digo yo, son dos derechos llave, pero porque me permite modular quién entra y quién sale a mi casa, quién entra y quién invade o no mi esfera de privacidad. Porque el dato personal, como ustedes lo han oído, seguro lo saben, es aquel que me hace identificable. Cada característica mía es la que hace que sepan que es Marina San Martín. Y parte de eso es la condición de salud y puede ser un tema de alguna discapacidad.
Y entonces este tema de privacidad, del entorno, de mi modo de ser, de mi esfera personal, me evita la protección a ella, me evita discriminación, que es el tema en que estamos hablando, y me cuida el tema de dignidad humana. Aquí hay una serie de datos personales que son los que me hacen identificables, ¿no? Mi nombre, número de identificación, una serie de características genéticas, físicas, mi patrimonio, etcétera. Pero nos vamos a centrar en aquellas que tienen que ver con el tema de discapacidad, con el tema de mi condición. Y hay unos datos personales llamados sensibles, que son justamente aquellos que por su característica hacen muy evidente quién soy. Por ejemplo, mi información genética, o sea, mi huella digital. Ya no hay manera de saber si es una chica que usa lentes, que tiene tal edad y puede ser ella o no puede ser ella y no la puedo ubicar. No, con eso yo ya sé que es ella. O bien que me generan una discriminación importante, y en ese sentido tenemos información del estado de salud y propiamente de algún tema o alguna condición médica. Ese dato aún requiere una mayor protección y mayor cuidado por parte de nosotros si tratamos datos. ¿Quiénes tratan datos o cómo hacemos un tratamiento de datos? Pues ustedes tienen cualquier operación que hagan y recaben una serie de datos de las personas, nombres, domicilios, si es de un sector indígena, si es mujer, y todo eso está en una base de datos asociadísima. Pues claro que por supuesto tienen sistemas de datos como los tienen seguramente, y digamos en ese sentido, dependiendo mi característica de dato, requiero mayores medidas de seguridad o no, porque si yo expongo el dato, expongo a las personas todas y en particular puedo poner en riesgo a las personas también con discapacidad. Entonces, esa es otra manera, además de que ellos, como cualquier persona, pueden ejercer la protección de sus derechos, su derecho a la privacidad para blindarse, es importante nosotros garantizar cómo lo ejerce también y cómo lo cuidamos. Y en esos son los niveles de protección que se requieren. Fíjense cómo los de salud o los de características físicas son considerados sensibles y requieren un mayor grado de protección, a diferencia de los otros, pero ahí está la categorización. ¿Cuál es la idea? Que nadie se meta en mi vida, por eso tengo yo la posibilidad de autodeterminación informativa, más que quien yo quiera, que cuide mi privacidad y mi espacio de intimidad. Dado que todos estos componentes van ligados al tema de dignidad humana, lo cual me evita discriminación, como lo habíamos platicado. ¿Qué principios tengo que cuidar? Se los dejo ahí simplemente como un componente extra cuando nosotros cuidamos datos personales, y al cuidar datos personales evitamos discriminación y en particular de personas con discapacidad. Que los datos que voy a recabar sean solamente los que necesito. ¿Qué finalidad le voy a dar? ¿Para qué los quiero? Esa finalidad tiene que ser lícita, es decir, plasmada en la ley. No los puedo obtener de manera con engaños. Tiene que haber claridad total para la persona lo que le estoy pidiendo, por cuánto tiempo. El dato tiene que ser exacto y tengo que guardar ese secreto, esa confidencialidad y esa protección para que no tenga temor de que se filtró de alguna manera, porque si pasa, puedo generarle discriminación. Y tiene que haber, después de que sabe todo esto, yo tener su consentimiento de por qué lo estoy recabando y para qué lo estoy recabando. Y claro que la persona puede ejercer su derecho arco, como ustedes lo conocen, pedir acceso a sus datos. Quiero mi expediente médico, quiero mi expediente de salud, mis radiografías, lo que sea, rectificar algún dato de su condición como se encuentre, cancelar o oponerse cuando se publica. Es decir, que no lo uses más, que no lo trates más, ya no, siempre y cuando obviamente pueda hacerlo, que no esté en la ley, así como un tema de estos de bancario, que es otro ejemplo diferente, pero me refiero ahí si yo estoy en el buró, no puedo decir quítenme del buró de crédito salvo cierto tiempo, y digamos, pero en otros casos, ¿no? Llego para ir cerrando y abrir el espacio de preguntas, porque creo que vamos bien en el tiempo, si no me corrigen. Después de haber dado un panorama general, de un marco normativo que nos habla del tema de evitar discriminación y de igualdad de derechos, de una sociedad inclusiva donde lo más importante o donde la idea de la diversidad es lo que nos da esta riqueza. Después de haber platicado específicamente del tema de discapacidad, qué es, ¿no?, qué implica, y digamos cómo esto tenemos que evitar o romper las barreras que lo sostiene para que ellos puedan ejercer los derechos plenamente, y en particular les traje el caso que jalé a mi cancha en acceso a la información en datos personales como ejemplos en cómo se ejercita ese derecho, no solo para potenciar a ellos en sus mejoras de derechos y proteger sus esferas de personales y evitar discriminación, sino también cómo como autoridades tenemos el reto
para romper o para que ellos no tengan problema al ejercerlo. Y aquí les traje unos ejemplos de ajustes que en estas materias se ocupan. La plataforma nacional, como ustedes la conocen, esas son medidas que nosotros hemos hecho o que se han hecho en transparencia y datos para poder dar facilidades a las personas con discapacidad en estos ajustes razonables que se tratan de trabajar. Entonces, hay una serie de que si yo entro, pues tengo aquí, ¿no?, el espacio que ustedes ven de herramientas de acceso para personas con discapacidad, para que puedan escuchar, hay algunos comandos de voz, o sea, una de las barreras mayores, pues es el tema que son documentos y que están escritos. Entonces, si alguien tiene una debilidad visual, se vuelve muy difícil de romper, porque si tuviera una debilidad motora, pues mucho es por la parte informática, entonces pueden acceder a cosas, pero en la parte visual, ahí puede haber una limitante importante. Entonces, se tienen tamaños de letra para alguien que es débil visual, cambios de contraste si se tienen temas de exceso daltónico, ¿no? Audios, y se trata de poner una serie de elementos en las propias páginas de internet para facilitar como ustedes lo ven. Porque en las líneas estas de mejora de la plataforma nacional se busca, como decíamos, garantizar accesibilidad, que sean muy intuitivas las herramientas para eso y que sean pues, fáciles de usar o facilitar a la persona esa herramienta. En el caso del Info de la Ciudad de México, nosotros tenemos un programa que se llama Inclusión y tiene estas 5 posibilidades, ¿no? Tratar de cubrir en la propia página un tema visual, se hacen ahí una parte motora, para los cuales hay que bajar ahí una aplicación y de lenguaje, auditiva y de lector de pantalla. Entonces, si ustedes le pican aquí en las pantallas y van avanzando, ¿no? Y sí, se va escuchando ahí la voz, va leyendo la pantalla, digamos, va diciendo Instituto de Transparencia, ¿no? Y ahí va diciendo. En este otro menú de su lado izquierdo, donde ven ahí como de los audios y luego una letra, en el caso de si yo activo esto de discapacidad visual y digo que sí, me van dando lectura, y donde está la bocinita, ahí esa es la indicación de que se escucha. En el caso de la letra, aquí donde le ven la A, pues puedo hacer yo más grande la letra, según requiera para tratarla de ver, entonces me da una posibilidad de ver más grande la pantalla, que eso luego suele pasar mucho con tema de debilidad visual, perdón. También me permite otro tema que tiene que ver con contrastes, que son esto, por ejemplo, cambia el color. Esto a la gente que es daltónica le puede ayudar, o para algún tema de que la pantalla no le sea favorable el color, pues también te permite estos temas de contraste, esta herramienta de inclusión, ¿no? En el caso de la auditiva, que es otro ejemplo, eso lo que hace es que yo puedo estar, o sea, si yo no oigo, sale, lo activo, pues, ¿no? Y obviamente no voy a oír el audio, pero me puede ir diciendo en lenguaje de señas también el tema, ¿no? de mi lectura. Y me va dando ahí un lenguaje de señas. El INE, les traje este ejemplo que tiene el mismo programa de inclusión, que no repetiremos, ¿no? Esa es otra entidad que también ha puesto para el tema de acceso a la información y de sus portales, algún mecanismo para tratar de hacer ajustes razonables. El INEGI tiene solamente como más enfocado, solamente un tamaño de letra, que fue lo que encontramos al hacer esta búsqueda, ¿no? De distintas herramientas nada más para que lo pudieran ver aterrizado en la parte que nosotros trabajamos o nos ha tocado. De igual manera encontramos que en el caso de CONAPRED, pues digo, a reserva de que tendrá otras medidas para otro tipo de discapacidad en la parte de lectura, ¿no? De su portal, pues tiene esto también del tamaño de letra, ¿no? Que también ahí va marcándose. Otros ejemplos de otros países, por ejemplo, de Chile, pues una entrada a este portal, que es el del gobierno de Chile, y pues tiene también ahí una manera de escuchar y de la cuestión del tamaño de la letra, ¿no? Tiene ese comando, aunque hace rato el de escucha como que lo tiene bastante trabado, pero el de la letra por lo menos sí. El ejemplo de España, aquí hay un portal de transparencia del gobierno de España, y ellos tienen, o sea, va uno activando, hay una parte que se llama accesibilidad, entonces uno entra a la declaración de accesibilidad y si le da escuchar, en el pedazo que ven ahí junto a la impresora, pues puede ir oyendo, o sea, va una voz narrando el tema ahí, ¿no? El Ministerio de Política Territorial me lo va diciendo ahí, y así al cambiar cada pantalla, pues un tema de audio incluido en el mecanismo de la web, ¿no? De igual manera, en el caso de Francia, también tiene una posibilidad de modificar letra también, ¿no? Para cerrar la participación, que creo que voy bien en los tiempos, solamente quiero mencionar que este tema
que agradezco mucho que me lo hayan hecho partícipe o me consideran en la escuela judicial porque nos hizo reflexionar en mucho. Creo que es un tema que tenemos retos enormes de trabajo. Quizá ustedes, y a lo mejor me lo podrán compartir en la parte electoral, tienen otros tratamientos y otros mecanismos para enfrentar esta situación de romper barreras, ¿no? En el tema de discapacidad. En el tema de acceso y protección de datos personales hay retos bien importantes, como ya lo vieron. Muchas barreras que vencer en el sentido de hacer el ajuste razonable con lo que tenemos de recurso y cómo podemos colmar las distintas necesidades. Digamos, por ejemplo, los institutos sin duda lo tenemos, pues hay rampas, ¿no? En la parte física del entorno de instalaciones, creo que ese tema se ha avanzado bien. Para nosotros nuestro mayor reto pues, es romper la barrera de lecturas, ¿no? De cómo hago para que esa información llegue. Se han hecho cuestiones de audio, se han hecho, como les digo, estos intentos en las distintas plataformas de facilitar cuestiones visuales, pero creo que uno de los retos y alguna de las alternativas posibles es esta que yo les decía. Yo trabajaría en esfuerzos coordinados con instituciones, así como se hace para la parte de lengua indígena, porque hay que ir con el que sabe más esa especialización respecto de la que yo tengo. Y en ese intercambio creo que interinstitucional puede resultar muy valioso saber qué has hecho tú que a mí me pueda servir y viceversa. Y no solo a nivel institucional, sino a nivel de organizaciones de la sociedad civil. En mucho nos cuesta luego acercarnos a la ciudadanía, y la ciudadanía es la del problema, porque pensamos que solamente nos va a manifestar la necesidad o nos va a exigir, cuando al final él nos puede dar la solución. Y mucho del recurso de estrategias de gobierno abierto, que son estas uniones de trabajo, donde los recursos se complementan, puede haber alguien que ya trabaje un determinado programa o que ya tenga una determinada aplicación que nos pueda ayudar a atender el tema de discapacidad que más se nos presenta en la función que hacemos, que eso también es importante, aunque no lo puse aquí, tener una especie de diagnóstico de cuáles son nuestras distintas limitantes a las que mayormente nos enfrentamos. Yo les digo la de mi cancha, que es esta que les digo de cómo hacemos que pueda tener o le llegue la información, a través de convenios de colaboración, explorar el tema tecnológico. Ahora estamos en una realidad además diferente, no solo la ordinaria a la que estamos acostumbrados, sino que ya prácticamente estamos todo en tecnología. A través de este tipo de plataformas, lo cual, si a las personas que estamos acostumbrados a que no tenemos una discapacidad de las ya descritas, sino que tenemos la fortuna de estar en plena condición total, pues tenemos una discapacidad, una limitante, ¿no? Digamos, una incapacidad, diría yo, en cuanto al tema de analfabetismo digital, por ejemplo, o de relacionarnos con el tema de cómo funciona una tecnología nueva con la que tengo ahora yo que interactuar, o cómo voy a hacer para poder mandar o no un documento, en fin. Entonces, bajo ese parámetro todavía, agréguenle el otro componente, se vuelve mayor el reto. Creo que es importante establecer comparativas de otros casos de éxito de otras instituciones, como lo ponía yo aquí, y en el caso de nosotros, pues seguimos teniendo el reto de hacer los portales más accesibles en cómo los diseñamos, cómo los preparamos, en cómo hacemos para que el tema de solicitud de recursos de revisión, materiales que tengan acceso las personas, pues cubran estas cuestiones, sí atendiendo la necesidad, no como creemos que se debe de atender esa necesidad. Y tratar también de implementar poco a poco en las propias unidades estas otras facilidades para todo el tipo de discapacidad, ¿no? La categorización que tenemos, ver cómo estamos colmando cada una de ellas y si esas resultan útiles para la ciudadanía. Entonces, aquí hay una beta importantísima. Creo que a lo mejor les voy a dejar más dudas. No sé si ni siquiera vaya a poder resolver las preguntas que tengan, dado la complejidad que tiene implementar este tipo de herramientas. Lo único que sé, y que eso sí es un convencimiento pleno, es que tenemos que buscar la manera de que todo el mundo goce de los mismos derechos. Y cierro con la frase, pues que la primera igualdad que se tiene, que decía Víctor Hugo, pues es la equidad. Y sin ella, simplemente no podríamos estar todos gozando estos derechos. Gracias, Alejandro. Con eso terminaría yo la exposición. Sí, muchas gracias, Marina. Sin duda, nos quedan muchas reflexiones. Es muy interesante el tema y lo quisimos hacer así en esta ocasión para destacar este binomio ya digamos indestructible que es la transparencia y el derecho electoral. Sin duda, cada quien desde su trinchera que le corresponde, estamos haciendo las instituciones un esfuerzo adicional porque nos hemos dado cuenta que la sensibilización no basta, es necesario
realizar ajustes necesarios, el tribunal haciéndolo a través de sentencias, volteando a estos grupos, digamos, y rompiendo paradigmas, teniendo como el centro de gravitación los derechos humanos y las instituciones de transparencia, evidentemente haciendo su labor también. Nos comentaba Hernán López, una felicitación, que es un tema pues bastante muy bien tratado y que la sociedad efectivamente desde su óptica no está muy sensibilizada en los temas. Y al respecto les quería recordar que el día 10 se presentó la guía para la electoral, la guía para la inclusión de personas con discapacidad. Si gustan consultarla, está disponible en la página del Tribunal Electoral. Así que, sin más preámbulo, quisiera preguntarles a las alumnas, a los alumnos, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, por favor. Pues parece que no. Yo no sé si no se anima. Yo lo único que digo es que yo ya tomé nota de su guía electoral de personas con discapacidad, porque esta parte de intercambio institucional, Alejandro, y también, digamos, tú lo sabes que está ahí ofrecido o ofertado, ¿no? Lo que necesiten de acá para que nos sirva en experiencia mutua, en temas de resolución y eso cuenten con ello, porque es parte de los retos que hay, ¿no? De poder lograr. Claro. Sí, eso, nos ¿no? pregunta Aarón Hernán si hay alguna buena práctica para implementar en el famoso CIPOT. Pues mira, Aarón, perdóname, adelante, Alejandro. Sí, te felicita Jorge Mesa y José Fidel Pérez Torres. Muchas gracias. Pues mira, en lo de CIPOT hemos avanzado en eso, te diría yo. Lo que tú viste en la búsqueda de información, esos componentes que viste de inclusión, ¿no? Este software que se puso ahí de inclusión, pues ese se pone en todo el portal, digamos, ¿no? Entonces tú vas ahí navegando y picándole con todas las limitantes que también tiene, hay que decirlo, por eso les decía que vamos ensayo, error, experimentando, pero tener eso a no tenerlo ayuda. Si tienes en el tema de audiovisual, ¿no? Si vas oyendo lo que vas dándole clic, ¿no? Con el tema de señas, siempre lo que hacemos un poco a la tradicional es que siempre está pues el centro de atención y ahí siempre se puede brindar la ayuda correspondiente. Algunos, prácticamente, digamos, nuestros portales tienen esta aplicación o esta app, ¿no? Que es de una, o sea, eso se contrata, pues, no es un tema que sea un software libre, esa parte de inclusión, una consultora ahí, pero digamos, son los mecanismos que hay hasta ahora en la parte de CIPOT. Otra manera importante es la que dice Alejandro, que no la mencioné. Nosotros no hemos tenido un caso particular que yo recuerde en el info. Yo tomé este cargo en diciembre de 2018, entonces también el tiempo que llevo es poco, pero a través de sentencias, digamos, o de las resoluciones, dado que las personas pueden pedir ese ajuste razonable, ocurre. Sí ha pasado que gente quiere que le graben la respuesta y luego lo que hacen las unidades de transparencia es grabar la respuesta y darle en audio, ¿no? E inventar una serie de mecanismos un poco, si quieren llamarle guerrilleros, para tratar de colmar esa situación, ¿no? Que sí tenemos, pues, la parte de, pues, rampas, que sea accesible el mecanismo de acceso. La mayor, te digo, es visual y esta es la que está en el CIPOT implementada, no solamente en el CIPOT, sino en las páginas de internet por ahora. Espero que, pues, aunque se haya aclarado un poco tu pregunta, porque al final es un tema de mucha brecha andar, y creo que el trabajo con organizaciones nos ayudará mucho más. Lo que sí creo es que vale la pena, antes de generar quizá una medida, pensar si esa medida que le vamos a invertir un recurso es la que pudiera ayudar a colmar a un del sector determinado, ¿no? Eso, como les decía, el caso que les puse, pues sí pues al final, digo, uno dirá, bueno, tengo este tema, pero si la persona no le sirve, pues no se resultará quizá de utilidad. Excelente, muchas gracias. Nos señala José Pérez que no hay dudas porque manifiesta que el tema estuvo muy interesante y una explicación bastante clara. Lo mismo Liliana, que señala que tu exposición fue muy clara y muy precisa. Una felicitación por parte de José Gilberto. Nos señala Shogel98 que un ejemplo, una universidad que solo tiene rampas de acceso para las sillas de ruedas, pero dentro de las solo contiene escaleras, lo cual
Sí, se Pues, vuelve lo ahí. hemos visto recurrentemente, no solo en las universidades, desafortunadamente incluso me he topado en algunos edificios públicos. Uh-huh. Sí, que no, eso no se pasa. le- Exacto. Perdón que te interrumpe un momento, Alejandro. Fíjate que también, por Adelante, ejemplo, por favor. estuvimos en la auditoría superior, que es el edificio que está allá por Six Flags, ¿no? Que ustedes conocen, que la verdad está muy bien en sus instalaciones, y ellos también meten, además de la parte de rampas, esta parte del piso para la gente que es invidente, que traes el bastón, y entonces necesitas como tener que vaya ahí tocando en el piso por donde vas caminando, que eso a veces tampoco está, o sea, no es muy común, digamos, ellos lo tenían, y sí tenían acceso al elevador, y lo pongo como una buena práctica, digamos, en el tema de el entorno, porque eso a veces se olvida, ¿no? Y podemos tener incluso un mapeo de las principales vertientes que creemos que ya acomodamos y nos quedarán otras en el tintero, ¿no? Del checklist, ¿no? Entonces creo que eso también nos ayudaría a ir constantemente revisando si ya colmamos la mayoría, en el entendido que siempre estamos en una constante mejora, ¿no? O sea, digamos, como autoridades. Perdón, Alejandro, ahora sí, si quieres la otra pregunta. Sí, nos señala Benito Llera Violante que de la misma forma existe por parte del INE el protocolo para incluir a personas con discapacidad como funcionarios de mesas, directivas de casillas, y el protocolo para la inclusión de personas con discapacidad, que tiene como objetivo, evidentemente, asegurar el voto libremente sin impedimentos. Esto es lo de destacar, porque efectivamente, desde el punto de vista de la materia electoral, no solamente atañe la actuación, digamos, a quien organiza las elecciones, que hay todo un sistema desarrollado para permitir el acceso, por ejemplo, a las casillas a las personas con debilidad visual o con alguna debilidad. También el tribunal ha abonado sensiblemente en los últimos años a través de las sentencias, porque la democracia, lo repito, no podría pensarse sin que todos participáramos. Exacto. Hay citación de Fernando Gómez, que señala que pocas son las instituciones que garantizan ese acceso a la información. Y Irving Vázquez pregunta, ¿qué tan comunes son las solicitudes de transparencia o de acceso a la información por parte de personas con discapacidad para la toma de acciones judiciales? Fíjate que, digamos, hay la posibilidad en la plataforma, Irving, digamos, tú tienes, como tú sabes, cualquiera puede ejercerla. Entonces, a veces te llenan o no el pedazo correspondiente en estadística o hacen la marcación de alguna determinada característica. Entonces, no siempre ocurre, no son muy comunes. Son escasas, te diría yo, o casos específicos. Por ejemplo, estas que te decía de, no sé, alguien que no puede, nuestra mayor, creo que diría yo que nuestra mayor barrera pues, es el tema de lectura, ¿no? Del acceso a documentos, y entonces, digo, si alguien tiene otro tipo de discapacidad, pues por lo visto la sortea porque no es como muy común, más que algo de, por favor, léanme solicitud, en fin, ¿no? Tú lo puedes señalar ahí en tu solicitud, así como el tema de la gratuidad, ¿no? De no puedo pagar el costo, porque también, como vieron, uno de los principios es la gratuidad. Entonces, si yo digo o argumento que tengo una condición que no puedo pagar, que yo no puedo pagar, y hablo no la información, sino el costo de reproducción o el medio de envío, lo tengo que manifestar ahí, y digamos, el sujeto obligado tiene que decir algo. Lo mismo en el tema de discapacidad, yo la tengo que poner ahí, ¿no? Pero no es, como viste los números en general, no es muy grande quien lo ocupa. O si lo tienen, no es una discapacidad que señale de tal manera que no pueda ejercer el derecho, ¿me explico? Entonces, digamos, se ha colmado conforme se ha manifestado específicamente para, no sé, te digo, grabar, ¿no? La respuesta, que es la que luego ha pasado a nivel como solicitud y impugnación. Simplemente se ha puesto en los portales para quien consulte que tenga una debilidad visual, pues porque es la más identificada para nosotros, que podría ser una limitante, ¿no? Y obviamente lo que decía Alejandro de las rampas y demás al acceso, pero pues también normalmente las unidades de transparencia están afuera, o sea, digamos, están muy accesibles a la entrada y ahí tienen que estar, y pues tener esta facilidad, que son como las más comunes, más que provenientes de una manifestación expresa. Por eso es que es un sector que está con muchos retos aún, ¿no? Así es como funciona, ellos lo marcan si es que fuera necesario hacer el ajuste, pero si no lo marcan, tú partes de la premisa que lo puede consultar como está, ¿no? Muchas gracias. Yuneli Méndez Castañeda
¿Qué pasa con la inclusión de las personas con discapacidad de los pueblos y comunidades indígenas? Y antes de tu respuesta, diría yo a Yanile y al resto de los alumnas y alumnos, recordarles que el día de mañana precisamente el maestro Enrique Inti abordará este tema, a reserva de lo que nos comente la comisionada, de una manera pues mucho más amplia. No olviden que el día de mañana la clase es a las 13 horas. Adelante, Marina. Les comento yo y les va a servir, digamos, obviamente mañana enriquecerán todo el panorama de pueblos indígenas, como apunta Alejandro, pero digamos, en la parte que a nosotros nos corresponde, ahí, en este mismo lineamiento que les mencionaba yo del INAI, pues se habla, ¿no?, del tema de traducción a lengua, que ese tiene otro tratamiento diverso, y en la parte de acceso a la información y de estas materias. Acá en el Info tuvimos, el año pasado se hizo una reforma que marcó en la ley de transparencia que quien pida en lengua, pues nosotros tenemos que hacer la traducción como podamos de todas las actuaciones y de las cuestiones que sea. Y nos tocaron ya 9 recursos de revisión en ese sentido. También ese es un reto enorme. Tuvimos que hacer pues la parte del traductor, ¿no? Tenemos un convenio con el instituto encargado de lo de lenguas indígenas. Y bueno, pues es ahí inventar uno, idear maneras de gestión pública para poder solventar el tema en la lengua que a esas personas les servía. Y corremos también con el tiempo de los plazos, ese también era otro reto, ¿no? Digamos, en lo que me la traducen y que no se venza, etcétera, tratar de darle a la persona, pero bueno, lo logramos. Les quiero decir que el ejercicio de los 9 recursos lo logramos para cumplir en ese pedazo, pero sigue siendo un reto importante. Les traigo a colación en lenguas indígenas que también ahí puede pasar lo del tema de discapacidad. Me tocó dar una clase en Yucatán y estando en Yucatán me comentaban que allá hablan 4 tipos de maya. Entonces la gente luego pregunta, oigan, en maya, ¿no? Digo, eso ustedes lo deben también seguramente tienen muchísimo más desarrollado, tienen bastante desarrollado en la parte electoral, que también seguro se les presentan casos así, más allá de candidaturas y otras cosas ya en sí, ¿no?, de la petición. Y en el tema maya, pues ya lograron a alguien con la universidad, ¿no? Ya saben, traducir en un maya 1, ¿no? Se mandó y luego resulta que pues en la expectativa de que esa persona, ese maya, fuera el que hablara, ¿no? Y lo leyera, porque luego hay gente que habla, pero no lee, ¿no? Entonces lo que les digo, a veces termina uno y claro, en términos materiales lo cumples, pero hay que trascender al otro espacio de que efectivamente la persona lo ocupó, ¿no? Entonces, estos temas que están abordando ustedes y que, reitero, la felicitación, me parecen clave y fundamentales ahora, y no dejaría yo, además de meterles el componente tecnológico, Alejandro, porque aparte ahí le pones otra limitante adicional, o no, o potenciadora, ¿no?, de derechos, dado la condición a la que nos estamos enfrentando todos, ¿no? Entonces, digamos, es mejor reflexionarlo ahora, aunque entre juntos nos llevemos más dudas a casa o no, o más enriquecimiento a nunca iniciar este debate. Sí, muchas gracias, Marina. Nos pregunta Lisette Sánchez, un poco se vio en la parte final de tu exposición, pero nos reitera la pregunta, ¿cuál es el reto actual que tiene el área a tu cargo respecto a este tema? Pues yo te diría, Lisette, que seguir, a ver, nosotros estamos en unos pasos, además de que ya vamos casi para los 20 años de este derecho, y ahí te van los retos. Es decir, todavía tenemos el reto de que la gente sepa que tiene su derecho a saber. O sea, imagínate, ¿no? O sea, el colectivo general, ¿no? Y luego sobre eso, retos importantes es trabajar con los distintos sectores y con lograr información enfocada a esas necesidades. Hay unos planes de acción que se han puesto en esta parte de gobierno abierto como enfocados a ciertos sectores. Por ejemplo, en el caso de la ciudad se trabaja con mujeres que estuvieron en reclusión, con adultos mayores, ¿no? Y entonces ese tipo de canales entraría la parte de personas con discapacidad, personas con lenguas indígenas, ¿no?, que hablan lengua indígena. Y entonces ahí empezar a generar por sector ciertas características, para que puedan acceder primero, o sea, mejorar los procesos, pero además luego aparte qué información les es útil para potenciar los otros derechos, sin dejar de perder el que tenemos que lograr que todo mundo se lo apropie. Porque aún ustedes, se los tengo que decir, al INAI lo seguían confundiendo con el INE, ¿no?
O sea, nosotros el info, bueno, pues porque es info DF, todavía nos dicen, pero al menos ya hay como una marca ahí, ¿no? O sea, en la ciudad, ¿no? Y es que en verdad, o sea, literal, en el tema de datos personales la gente lo usa súper poco, o sea, ya olvídate de la división de peculiaridades de cada persona, no, o sea, la generalidad no lo ocupa muy poquito. Y el de datos personales es un derecho que es el que más... O sea, directamente el de acceso impacta en lo que decía Alejandro de participación ciudadana y obviamente en el ejercicio de democracia y de comunidad, ¿no? Más allá de la información útil para mí, para mi toma de decisión. Pero el de datos me pisa mi callo, como yo digo, en mi esfera. O sea, no te metas en mi espacio y la gente ni sabe que está y lo usa poco. Les voy a decir una anécdota que cerca del Info, pues ahí están hay unos negocitos, ¿no? Antes de que cerraran estos. Y pues tuve ahí yo que ir, fui a un como saloncito de belleza en la hora de la comida ahí rápido, ¿no? Y la chica, pues obviamente ellos como tratan te piden así, oiga, ¿y cuándo es su cumpleaños? ¿No? Ya ven que luego pasa eso en los negocios, nosotros no lo vemos, lo ve el INAI, ¿no? En la parte de privados. Y yo le dije, oye, sí sabes que o sea, al estar así como con tus preguntas, pues tendrías que tener como tu aviso de privacidad y eso, y ella así como que, ¿qué? ¿No? Entonces ya medio le expliqué y me dijo, ¿y usted en qué trabaja? Le dije, aquí al lado, ¿no? En este edificio. ¿Y ahí qué hacen? Le digo, pues cuidamos un derecho para que tú preguntes lo que quieras a tu gobierno, o sea, aquí en la alcaldía, ¿no? Por ejemplo, y para cuidar tus datos. Entonces, cuando le expliqué así coloquial, ella me dijo, ay, ¿a poco se puede eso? O sea, yo podría preguntar de un permiso. O sea, ella no sabía si se llamaba acceso a la información, y así esa sofisticación, pero cuando ya le expliqué, pues decía, ay, no sabía que se podía hacer eso. Entonces, de entrada hay un reto de socializar más eso. O sea, aunque las personas no sepan bien cómo se llama, que sepan que lo tiene y lo usen, ¿no? Y desde los chicos, antes de empezar a decidir, porque como vieron, son derechos de personas, no de ciudadanos ya mayores de edad, como algunos otros características de derechos, sino cualquier chico, pues alguno de sus hijos, su primo, lo que sea, para que pueda tomar decisiones. Y en el tema de datos, para que cuide lo que pasa de información en redes, en sitios, con el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, retos esos están, y aparte el tema de grupos específicos, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Que muchos, pero también me consuela y no que somos instituciones jóvenes, digamos, que han crecido y se han movido muy rápido en el tema de procesar avances importantes, y eso creo que también pues da un panorama positivo. Y dado que somos primas hermanas de ustedes, los electorales, creo que tenemos también mucho que aprender de ustedes. Muchas gracias, Marina. Pues han llegado un sinnúmero de felicitaciones. Te pediríamos, si tuvieras a bien compartirnos la ponencia, para que nosotros a su vez podamos enviarla a las alumnas y a los alumnos. Constando y un recordatorio, mañana sí la clase es a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, con el maestro Enrique Inti. Pues Marina, si no hubiera ninguna otra pregunta, a nombre de las magistradas y de los magistrados del Tribunal Electoral, de la directora de la Escuela Judicial, la doctora Gabriela Rubalcaba, y de un servidor, pues darte las gracias por esta enriquecedora experiencia, este panorama. Los datos son demoledores, hay mucho por hacer, pero creo que, como lo hemos venido viendo en este y en otros seminarios, los derechos son progresivos, así que vamos hacia adelante juntos, transparencia y las instituciones electorales, en beneficio, evidentemente, de las y de los ciudadanos. No sé si quisieras agregar algo más, Marina. Sí, pues agradecerles a ustedes, a la Escuela Judicial, a la maestra Rubalcaba, gracias Alejandro por toda esta, la convocatoria, y gracias a todos los que se conectan en estas horas. Los felicito por su interés de seguir aprendiendo juntos. Siempre estos foros son muy enriquecedores y a mí me llevo yo mucho más de agradecida, y espero que les sirva, y por supuesto que con mucho gusto les comparto los datos y la presentación, y seguimos avanzando. Cuenten con el Instituto de Transparencia, conmigo en lo particular para lo que requieran. Ahí estoy a sus órdenes, lo sabe Alejandro, y bueno, Alejandro, otra vez reiterar, y si puedes transmitir el agradecimiento tanto a la doctora como a los distintos magistrados por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a la comisionada Marina San Martín, y les pediría si pudiéramos abrir nuestro micrófono para dar un fuerte aplauso, por favor, comisionada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. A todas.